Buenos días, estimados estudiantes de grado 10º. En la mañana de hoy vamos a continuar con el aprendizaje de la guía 3 en la clasificación de las funciones. En la clase anterior habíamos visto sobre la función lineal y la función cuadrática. Vamos a continuar nuestro aprendizaje a través de la función cúbica. Espero que tengan a la mano la guía para poderse orientar y poder tener al final de este video, tener las preguntas pertinentes al caso. Bien, entonces, una función cúbica es una función de variable real cuya expresión algebraica está dada por la ecuación f de x igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde a, b, c y d son números reales y a es diferente de 0. ¿Por qué a debe ser diferente de 0? Porque si a toma el valor de 0, pues nos va a quedar una función cuadrática. La función cúbica tiene como dominio al conjunto de los números reales y como rango también tiene el conjunto de los números reales. Sin embargo, en algunas aplicaciones el dominio y el rango varían según el contexto de la situación. Este año, en la matemática escolar de 10º, vamos a ver funciones donde el dominio y el rango es el conjunto de los números reales. Espero que vayan construyendo estos conceptos para el trabajo que ustedes deben realizar. Bien, vamos a mirar este ejemplo propuesto. Dice, si la ecuación cúbica es de la forma f de x igual a x al cubo con a mayor que 0, se puede concluir que, entonces, hay 3 líneas para sacar 3 conclusiones. Vamos a ir al panel y ustedes van a tomar esta función f de x y van a obtener 3 conclusiones de las cuales ustedes van a participar y regresamos al tablero. Muy bien. Después de la participación en el concepto de función cúbica, vamos a tomar el concepto de función exponencial. Una función exponencial es una función de variable real cuya expresión algebraica es f de x igual a la x, en la cual a es un número real positivo, diferente de 1. El valor de a es constante y se conoce como base de la función y x es la variable independiente. Entonces, vemos acá que tenemos la base y el exponente, y en el exponente va a estar la variable independiente. Las características más importantes de la función exponencial f de x igual a x son, entonces vayan construyendo estos conceptos que les sirven a ustedes para hacer su mapa conceptual. El dominio de la función son los números reales y el rango de la función son los números reales positivos. Esto se debe a que ninguna potencia de a va a tomar valores negativos y nunca es igual a 0. Además, la función f de x es una función inyectiva. Para que, como les digo, vayan construyendo estos conceptos. La gráfica de la función f de x es creciente cuando a es mayor que 1. Es decir, a es un número real positivo mayor que 1. Y va a ser decreciente cuando a está en un intervalo entre 0 y 1. Entonces, es decir, va a tomar un valor que no va a ser ni 0 ni 1, sino que va a estar entre ese intervalo. La gráfica de una función pasa por el punto 0, 1, ya que a la 0 es igual a 1. Recordemos que todo número real elevado a la 0 es igual a 1. Además, pasa por el punto 1a, ya que a la 1 es igual a a. Sabemos que un número real elevado a la 1 va a ser igual al número real.
Bien, entonces después de haber definido estos conceptos, vamos a continuar acá. Vamos a observar esta imagen que representa una función exponencial. O tenemos acá dos funciones exponenciales. Acá la gráfica de la izquierda tenemos a f de x igual a la x. Y acá tenemos una función exponencial de f de x igual a la x, pero aquí está en un intervalo entre 0 y 1 y aquí a es mayor que 1. Entonces vamos a mirar que esta función es creciente, que pasa por el punto 0, 1. Entonces vamos a sacar más características. No se las doy todas para que ustedes también participen en el panel. Y acá, cuando está a entre 0 y 1, vemos que es una función decreciente que también va a pasar por el punto 0, 1. Espero que ustedes hayan estado muy atentos cuando di la explicación y cuando ahorita regresemos al panel, me digan cuáles son las razones por qué es creciente, por qué es decreciente, por qué está pasando por la pareja ordenada o por el punto 0, 1. Bien, entonces vamos a ir al panel y después de haber participado, continuamos en la clase acá en el video. Bien, vamos a observar la siguiente gráfica de la función exponencial. Entonces, tenemos que es una función creciente. Ya ahorita acabamos de ver por qué es creciente. Entonces, sabemos que es creciente porque a es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, acá a es 2. Bien. Ahora, vemos acá que está pasando por el punto 0, 1. Tenemos aquí la pareja ordenada 0, 1. Que el eje de la X es una asíntota horizontal. ¿Y qué es una asíntota? Una asíntota es una línea recta que se prolonga indefinidamente. Se va a acercar progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Entonces, nosotros le vamos a dar aquí valores hacia menos infinito, ¿sí? Y nunca va a tocar esta recta. Por eso decimos que la recta X es una asíntota horizontal, porque esta curva, por más de que se acerque y se acerque a cero, nunca va a estar sobre la recta X tocándola. Bien, y acá pues habla que se extiende hacia la izquierda. Muy bien, esa asíntota va a estar hacia la izquierda porque hacia el lado derecha sí va a tener un ascenso. Bien, entonces vamos a mirar aquí para retomar y retroalimentar estos conceptos. Si x vale menos 3, entonces el exponente toma el valor de menos 3, es decir, 2 a la menos 3. Sabemos que cuando tenemos un exponente negativo, entonces trabajamos con el recíproco de la base. ¿Y cuál es el recíproco de la base? Entonces, tenemos a 2 como número entero, esto tomamos 1 sobre 2. Y como está elevado a la 3, entonces me queda 1 sobre 2 elevado al cubo. Y sabemos que 2 al cubo es 8, es decir, me da un octavo. Ahora, cuando tengo menos 2, lo mismo. Trabajo con el recíproco y me queda un cuarto. Cuando vale menos 1, lo mismo. Entonces tomo el recíproco o el inverso, que también lo tomamos la palabra inverso, 2 a la menos 1 y me queda un medio. Ahora, cuando vale 0, sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, que ya lo tomamos hace rato en las propiedades. Cuando vale 1, sabemos que todo número real elevado a la 1 es igual al mismo número real, por eso da 2. Y 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8. Entonces, aquí vemos la gráfica de esa función exponencial. Vamos a ir al panel, vamos a hacer la participación, la interpretación, lo que yo les estaba explicando, a ver ustedes qué otras conclusiones pueden sacar de ahí. Bien, después de haber tomado el concepto de función exponencial,
vamos a tomar el concepto de función logarítmica. Entonces, una función logarítmica es una función de variable real cuya expresión algebraica es f de x igual a logaritmo en base a de x, en la cual es un número real positivo diferente de 1. La función logarítmica se define como logaritmo en base a de x igual a y, si y solo si a la y es igual a x. Entonces, recordemos que los logaritmos es una operación inversa a la potenciación, donde nosotros nos damos cuenta que aquí la base del logaritmo es la base de la potencia. Acá el logaritmo es el exponente y acá al número que le vamos a hallar el logaritmo es, acá en este caso, es la potencia. Por eso es una operación inversa y acá también lo vamos a ver como funciones que también van a ser inversas. Así, en la ecuación logaritmo en base a de x igual a y se tiene que y es el exponente al cual se debe elevar a para obtener a x. Las principales características de la función logarítmica f de x igual a logaritmo en base a de x son el dominio de la función son los números reales positivos. El rango de la función son los reales. La función f de x igual al logaritmo en base a de x es una función inyectiva. Ojo con eso que también en la anterior habíamos trabajado con funciones inyectivas. La gráfica de la función f de x es creciente cuando a es mayor que 1 y es decreciente cuando a está entre 0 y 1. Entonces, muy parecida a la función exponencial. La gráfica de la función pasa por el punto 1, 0, ya que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Pues sabemos que a la 0 es 1. Además, pasa por el punto A1, ya que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Bueno, entonces después de tener todos estos conceptos, vamos a ir a la resolución de problemas. Tenemos que al graficar la función f de x igual al logaritmo en base a de x, se refleja la función y igual a la x. Observa y saca conclusiones. Entonces, vamos a mirar acá la función exponencial, ¿sí? Es una función creciente. Y tenemos la función del logaritmo y igual al logaritmo en base a de x, donde también es una función creciente. Acá vemos la asíntota y vamos a tomar cada una de estas funciones para nosotros poder sacar nuestras conclusiones y poder decir qué diferencia hay entre una función exponencial y una función logarítmica. Primero vamos a trabajar lo que es la parte de interpretación de gráficos y después sí, en la parte del taller vamos a trabajar lo que son lo que es la resolución de problemas con cada una de estas funciones. En este momento, ¿qué se requiere? Que ustedes identifiquen cada una de las gráficas de cada función que estamos viendo para que cuando vayan a representar o vayan a solucionar problemas, sepan de qué manera se pueden resolver teniendo en cuenta cada una de estas funciones. Entonces vamos al panel y empezamos a participar. Listo, de acuerdo a la interpretación de la siguiente gráfica, conceptualiza lo visto en clase. Lo mismo. Vamos a tomar estas dos gráficas. Las dos son de logaritmos. Entonces tenemos acá una función logarítmica cuando a es mayor que 1 y una función logarítmica cuando a está entre 0 y 1 y vamos a ir al panel y vamos a participar también. Bueno, vamos a tomar el siguiente concepto, el concepto de función inversa. Una función f es inversa
cuando es una función inyectiva y se define como f a la menos 1. Y ahí nosotros lo tomamos, cuando sabemos que está en esta expresión f a la menos 1, sabemos que están hablando de una función inversa. De tal forma que si y es igual a fx, entonces f de menos 1 igual a y es igual a x. ¿Qué significa? Que el inverso de esa función es f de menos 1, f a la menos 1 de y igual a x. Así, el dominio de una función inversa es el rango de la función, mientras que el rango de una función inversa es el dominio de la función. Por eso se llama función inversa, porque el dominio pasa a ser rango y el rango pasa a ser un dominio. La función inversa necesariamente debe ser inyectiva, es decir, debe ser una función 1 a 1, ya que la función inversa es una función que devuelve a la imagen y en x. Listo, vamos a ir al problema propuesto que está ahí en la guía. Dice, si f de x es igual a x más 3, es decir, si f es la función que asigna a cada número real el número real más 3, se tiene que la función inversa es x menos 3. Es decir, la función inversa asigna a cada número real el número real disminuido en 3. Así, el dominio de la función inversa es el rango de la función y viceversa, lo que les había explicado anteriormente. El rango de la función inversa es el dominio de la función. Esto se puede representar en la siguiente tabla de valores. Entonces vamos a tomar acá para hallar, le damos el valor a x para hallar a f de x y acá le vamos a dar el valor a y para hallar el inverso. Bueno, entonces, después de nosotros haber hecho esto, de ir al panel y hacer esto, vamos a mirar cuál es el procedimiento para determinar la inversa de una función a partir de su expresión algebraica. Regresamos al panel, empezamos a participar, lo que no entendamos lo preguntamos, empezamos a tener nuestros apuntes, nuestra participación activa en cada uno de estos dos gráficas, porque hay que hacer la gráfica de fx y de la inversa de x para nosotros poder determinar cada una de las conclusiones que necesitamos dar acá.